Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlota de Sajonia-Hildburghausen. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en princesa consorte de Württemberg. Pero pese a haber contraído un matrimonio supuestamente por amor, ella y su marido acabarían manteniendo una unión bastante infeliz, sufriendo mucho con las infidelidades y las radicales decisiones que fue tomando su esposo durante todo su matrimonio. Espero que os guste esta biografía. Catalina Carlota Georgiana Federica Sofía Teresa de Wettin y de Mecklemburgo-Strelitz nació el 17 de junio de 1787 en la ciudad de Hildburghausen, en el ducado de Sajonia-Hildburghausen, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Federico de Sajonia-Altenburgo y de la esposa de este, la duquesa Carlota Georgiana de Mecklemburgo-Strelitz. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Carlota la segunda de sus vástagos. Cuando la niña nació, su hermano mayor, el príncipe José Jorge, ya había fallecido, convirtiéndose así la princesa en la hija mayor de sus padres, los duques. Unos meses antes de producirse el nacimiento de Carlota, su padre asumió la gobernación del ducado de Sajonia-Hildburghausen, debido a que tales dominios habían estado gobernados desde hacía 7 años por el tío abuelo de su padre, José de Sajonia-Hildburghausen, quien había ejercido como regente durante todo ese tiempo. Carlota creció en un hogar roto. Sus padres mantenían un matrimonio infeliz, donde su progenitor ignoraba completamente a su esposa, por ser esta más inteligente que él, pero aún así tuvieron una amplia descendencia. Su madre fue considerada durante su juventud como una mujer muy hermosa, heredando así Carlota y sus hermanas Teresa y Luisa esta belleza, siendo descritas las hermanas como unas de las princesas más bellas de su tiempo. La princesa y sus hermanos recibieron una buena educación, la cual estaría supervisada por su madre. Además, al ser la hija mayor de los duques, Carlota se vería obligada a atender a sus hermanos más pequeños, desarrollando así un lado maternal desde una edad muy temprana, siendo cariñosa y atenta con sus hermanos más pequeños, aparte de que estuvo muy unida a sus hermanas Teresa y Luisa. A principios del año 1805, la princesa conoció al príncipe Pablo de Württemberg, que era hijo del elector Federico III de Württemberg y de la primera esposa de este, la princesa Augusta Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel. Pablo sería descrito como un joven gracioso y de escasos modales que destacaba por ser muy divertido, algo que llamó rápidamente la atención de la princesa, además de que ambos descendían de 2 matrimonios muy infelices, algo que les uniría bastante. Tras iniciar ambos príncipes un discreto cortejo, finalmente Pablo pidió la mano en matrimonio de Carlota poco después de haberse conocido, y pese a ser el hijo menor del elector de Württemberg, la familia de Carlota aceptó tal casamiento, ya que sería una unión aparentemente por amor. El 28 de septiembre de 1805 se celebró la boda entre Carlota y el príncipe Pablo en la ciudad de Luisburgo, en el electorado de Württemberg, actualmente en Alemania. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él 20. Aquella boda sería descrita como demasiado extravagante y lujosa, siendo muchos de los detalles de la ceremonia ideados por su peculiar marido.
Unos meses después de haberse celebrado su boda, el electorado de Württemberg se convirtió en un reino al ser aliado de Napoleón Bonaparte, convirtiéndose su suegro en el primer rey de dicho reino bajo el nombre de Federico I. Aquella alianza con Napoleón Bonaparte no era del agrado de su marido Pablo, quien decidió comprar una casa en la ciudad de Stuttgart, en contra de los deseos de su padre rey, instalando en este lugar a Carlota. Después, su esposo abandonó en secreto la corte de Württemberg para unirse al bando contrario de Napoleón Bonaparte, algo que hizo enfadar mucho a su padre. Carlota se vería bastante sola en la ciudad de Stuttgart, donde había sido instalada prácticamente a la fuerza por su esposo, recibiendo de vez en cuando las visitas de su marido en este lugar. Durante una de esas apasionadas visitas, la princesa se quedó embarazada, alumbrando a principios del año 1807 a una niña que se llamaría Carlota como ella, la cual llegaría a ser por matrimonio Gran Duquesa de Rusia bajo el nombre de Elena Pavlovna. Poco después de haber alumbrado a su primera hija, la princesa abandonaría la ciudad de Stuttgart para instalarse en la abadía imperial de Comburgo, lugar donde su marido había establecido su residencia oficial, alumbrando allí en el mes de febrero de 1808 a un niño que se llamó Federico, quien llegó a desempeñar una destacada carrera política. En aquel mismo año, su marido Pablo se reconcilió con su padre, el rey, algo que permitió a los príncipes el poder volver a llevar una vida normal en la ciudad de Stuttgart. Pronto su matrimonio se volvería muy infeliz. Su marido Pablo empezó a tener numerosas amantes e hijos ilegítimos, algo que sería muy doloroso para Carlota, quien se había casado muy enamorada de su esposo, viviendo así una gran desilusión amorosa. Ambos cónyuges empezaron a mantener discusiones cada vez más acaloradas a causa de las infidelidades de su marido. Es más, la princesa le pediría en numerosas ocasiones a su esposo de que abandonase aquella vida adúltera, pero el príncipe Pablo se negó en rotundo y continuaría llevando una agitada vida sentimental. Pese a su infelicidad conyugal, el matrimonio tuvo algunos hijos más. En el año 1809 nació Pablo Federico, pero este falleció con tan solo un año de vida. En el año 1810 nació Paulina, quien llegó a ser duquesa consorte de Nassau, y en el año 1813 nació un niño llamado Augusto, quien llegaría a desempeñar una carrera militar. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta. Entre los años 1813 y 1816, su marido Pablo sirvió a la corona imperial rusa, pasando a ser matrimonio mucho tiempo separados, regresando su esposo al reino de Württemberg tras producirse la muerte del padre de este, el rey Federico I, sentándose en dicho trono el hermano mayor de su esposo, el rey Guillermo I. El príncipe Pablo mantuvo una fuerte discusión con su hermano, el rey, cuando regresó a Württemberg, algo que provocó que su esposo decidiese abandonar dicho reino e instalarse en la ciudad de París, llevándose consigo a sus hijas Carlota y Paulina, algo que fue muy doloroso para la princesa, quien reclamaría en distintas ocasiones que sus hijas regresasen junto a ella, pero sus peticiones no fueron escuchadas. Tras vivir oficialmente separada de su marido, los príncipes solicitaron el poder divorciarse, pero su cuñado, el rey Guillermo I, se mostraría en contra de esta petición,
obligándolos a seguir casados pese a vivir completamente separados. Ante los problemas que había causado su esposo, Carlota no sería bien aceptada por su familia política, además de que sufriría de serios apuros económicos, viéndose obligada a regresar a su tierra natal, donde recibiría una pensión. En cambio, sus hijos varones permanecieron en la ciudad de Stuttgart, ya que la corona de Württemberg no le permitió a la princesa el poder llevarse a sus hijos con ella. En el año 1826, su padre abandonó el cargo de duque de Sajonia-Hildburghausen para convertirse en el nuevo duque de Sajonia-Altenburgo, trasladando así su corte a su nuevo hogar. En cambio, la princesa se negaría a acompañar a su padre, permaneciendo así en la ciudad de Hildburghausen, instalándose en una casa señorial de 2 plantas que había sido ordenada construir por su abuelo, el duque Ernesto Federico III, lugar donde viviría prácticamente recluida y de una manera un tanto modesta. En dicha residencia ella solía recibir las visitas de su hermano pequeño Federico y de su hija mayor Carlota, sin unas visitas que la animaban bastante, especialmente las de su hija. Tras pasar unos años en aquella casa señorial, la princesa finalmente se instaló en el castillo de Bamberg, lugar donde pudo mantener sus estancias privadas gracias a su hermana Teresa, quien se había convertido en reina consorte de Baviera. Carlota acabaría falleciendo en dicho castillo bávaro el 12 de diciembre de 1847, a los 60 años de edad. Tras producirse su fallecimiento, su marido Pablo se casó morganáticamente con su amante Magdalena de Creus Ximenes. Los restos mortales de Carlota descansan en la cripta de la capilla del Palacio de Luisburgo, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Carlota. Ella fue una princesa que en un principio se casó por amor, casándose así con un hombre un tanto peculiar y maleducado que le parecía divertido, pero finalmente su matrimonio acabaría siendo muy infeliz, sufriendo así de numerosas infidelidades por parte de su esposo y de sus radicales decisiones, además de que se le fueron arrebatados sus hijos. Carlota parecía que iba a llevar una vida prometedora, llena de amor y teniendo una buena posición dentro de la corte de Württemberg, pero finalmente acabaría sus días en soledad y recluida por decisión propia, debido a que la separaron de sus hijos y finalmente tuvo que vivir de la caridad de su propia familia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlota de Sajonia-Hildburghausen. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis otros matrimonios contraídos por amor que se acabarían volviendo muy infelices. Y con esto me despido. Hasta la próxima.